soy doctorando de la Universidad de Sevilla, haciendo una tesis de eventos de videojuegos. Y claro, teniendo en cuenta que el COVID pues ha cambiado todo, pues también ha cambiado la tesis doctoral que estoy haciendo. Si estamos hablando de eventos de videojuegos que reúnen a miles y miles de personas y tenemos una situación de pandemia en la que impide pues las aglomeraciones y que se reúnan bastantes personas, pues claro, obviamente a mí mi tesis me la modifica. Entonces yo, empezando a buscar información para hablar sobre el COVID en mi tesis doctoral, pues resulta que me encuentro con un volumen de trabajo, con un volumen de información de 400 noticias. Entonces, claro, cuando tienes tal cantidad de información, pues dices, vamos a ver, esto no es solamente un epígrafe de una tesis de 10 páginas, como puede ser. Eh, Tengo dos opciones, o cambio la tesis y hago una tesis nueva centrada en el COVID, o hago una investigación paralela y la hago en formato libro. Y así es como nace la idea de hacer Game Over, los efectos del COVID-19 en el sector de los videojuegos, a raíz de una investigación previa para una tesis doctoral. Yo me centro en el libro en aspectos muy concretos del sector de los videojuegos y cómo estos se han visto afectados por toda la situación que estamos viviendo, y centrado sobre todo y principalmente en la primera ola de contagios. O sea, yo hablo desde que se detecta el virus en Wuhan, el 31 de diciembre de 2019, hasta el final del verano del año pasado, en 2020. Entonces yo me centro sobre todo en los ámbitos de la industria en general del videojuego, tanto a nivel global y mundial como a nivel español. También me centro en los propios videojuegos, obviamente, cómo se han visto afectados sus lanzamientos. También me centro en eventos de videojuegos, que era la idea original por el que surge toda esta investigación. Y también los eSports, los deportes electrónicos. Todos son ámbitos, todos son aspectos pues relevantes de lo que componen hoy en día la cultura del videojuego. Entonces yo básicamente lo que tengo es una investigación convertida en un libro. Entonces yo lo que hago es dividir este libro en tres partes. La primera parte es desde que se detecta el virus hasta que nos confinan a todos en nuestros hogares, que es desde enero y febrero, y hablando también un poco de diciembre. La segunda parte es todo lo que es el confinamiento, que es cuando es la parte que más volumen de información tiene, porque es cuando surgen más noticias, que abarca pues marzo, abril y mayo. Y la última parte es cuando ya yo la llamo la nueva normalidad, que es cuando ya pues nos desconfinan a todos, ya hay nuevas medidas para poder salir a la calle, y abarca pues junio y todo el verano, ¿vale? Y en todos esos meses que yo voy abordando, pues los voy dividiendo en los aspectos que te acabo de comentar, en la industria, en las empresas de videojuegos, en los propios juegos, en los eventos de videojuegos y en los deportes electrónicos. Entonces, el libro se puede ver como una crónica histórica que comienza en diciembre y termina en verano, sobre todo lo que ha pasado en el sector de los videojuegos a nivel global y aquí en España, sobre todo, desde que se detecta el virus hasta que termina la primera ola. Encontré muchísimas noticias, más de 400 noticias, pero no todo el libro son noticias. El libro también contiene informes económicos sacados de las empresas que todos conocemos, Nintendo, Sony, Microsoft. También incluye notas de prensa sacadas de las propias industrias, que comunicaban las propias industrias a sus usuarios por qué retrasaban tal juego, con qué motivos. Y también decretos ley. O sea, que por qué en tal país, en tal momento, no se podía hacer un evento, pues porque salió tal decreto ley que impedía a los ciudadanos pues reunirse en más de determinado número, ¿vale? Y también, sobre todo, y creo que esto es lo que más valor le da a la investigación, es que es una investigación paralela
a lo que ocurre, a lo que ocurría a nivel mundial, en el mundo en general, con el COVID. Es decir, por ejemplo, llegamos a marzo, estamos en marzo. ¿Por qué este evento se cancela? ¿Por qué el E3 de Los Ángeles se cancela? Pues se cancela porque en Estados Unidos, en ese momento y en ese día que se cancela, hay, no sé, hay muchísimos, hay una tasa de contagio que se ha disparado y al igual que los fallecimientos. Entonces, son dos caminos. En un camino tenemos todo lo que ocurre con el videojuego, con el sector de los videojuegos, y con el otro es qué es lo que ocurre a nivel mundial, cómo evoluciona el virus, cómo evoluciona la tasa de contagios y el número de fallecidos. Entonces, respondiendo ya más directamente a tu pregunta, ¿qué datos me ha sorprendido? Pues lo que me ha sorprendido sobre todo es la concienciación social que ha habido a la hora de concienciar, o sea, de cómo se han implicado las empresas y los propios usuarios para concienciar sobre el virus, que es algo que parece que después no ha servido de mucho porque estamos ahora mismo en una tercera ola prácticamente, pero en su día pues se hicieron iniciativas para concienciar sobre todo lo que es el COVID. Por ejemplo, dentro de los propios usuarios, dentro de juegos online, pues tipo rol, pues cogían y se despertaban y se hicieron iniciativas para ayudar a otros usuarios. Por ejemplo, si uno era un recién llegado a ese juego de rol, pues los más veteranos cogían y creaban edificios o emplazamientos o tiendas de campaña donde poder curarse el resto de usuarios, los más novatos, sin tanto esfuerzo. O les daban, por ejemplo, los materiales o las herramientas que necesitaban para avanzar en el juego, o de forma gratuita o con muchísimos descuentos. También se han hecho muchos videojuegos indie, videojuegos que son desarrollados por una o dos personas a lo sumo, para concienciar sobre el COVID, sobre la importancia de lavarse las manos, sobre la importancia de la vacuna, de la búsqueda de la vacuna, de quedarse en casa. Hay juegos pues, como por ejemplo el famoso Come Cocos, que hay una versión que es que tú tienes que coger, en vez de las típicas esferas para vencer para pasarte de nivel, pues lo que tienes que recoger es como elementos del ARN del virus, ir evitando el virus, en vez de los fantasmitas son imágenes del virus, ir esquivándolas para conseguir la vacuna. Otro juego, por ejemplo, que se llama Gracias Héroes, te pone en el lugar de una enfermera o de un enfermero, tú puedes escoger el personaje y es muy básico, es como un Super Mario de plataformas que tienes que llegar al hospital con esa enfermera y por el camino pues te vas encontrando, tú vas caminando por toda la ciudad, saltando y tal, avanzando y te vas encontrando pues lo que hemos visto o lo que ha sido el confinamiento, que es todo el mundo en los balcones, sin poder salir a la calle, las tiendas cerradas, los parques vacíos y los enemigos a esquivar pues son obviamente el COVID. Esferas del virus que te van persiguiendo, que tienes que ir esquivando, saltando para que no te toquen. Y tu objetivo es llegar al hospital para salvar vidas y descubrir la vacuna. Pero sin embargo, el dato que más me ha llamado la atención es que y de hecho así empiezo pues a poner, así comienza el resumen del libro en la contraportada, es que hace 8 años hubo un juego que ya como vaticinó, entre comillas, que es lo que ha sido el COVID. Y lo vaticinó porque es un juego de simulación en el que tú controlas un virus y tú tienes que desatar la pandemia y contagiar y aniquilar a toda la humanidad. Conforme lo vas haciendo, el virus va mutando, qué casualidad, el coronavirus está mutando en la actualidad. Conforme va avanzando esa partida, pues aparecen noticias sobre cómo evoluciona el mundo. Estamos hablando de hace 8 años, ¿vale? Y aparecen noticias como, por ejemplo, Bélgica cierra las fronteras. Reino Unido cierra los aeropuertos y los puertos e impide que población externa llegue a su país. Se desatan disturbios en tal lugar. Entonces tú vas viendo esas noticias y casualmente, o no,
son noticias que son lo que se ha ido produciendo y lo que hemos podido ver durante toda esta primera ola. Y esto hablamos de hace 8 años. El juego se llama Plague INC y tal fue su relevancia que hay que destacar 2 hechos curiosos con este juego. El primero es que fueron los propios desarrolladores del juego quienes mandaron un comunicado diciendo, vamos a ver, esto es un juego de simulación, es un juego educativo sobre cómo puede desarrollarse una pandemia, pero que nosotros no somos expertos. Hicieron ese comunicado porque era tal el calado y el volumen de mensajes que les llegaba de la sociedad que lo consideraban a ellos expertos en virología. Y ellos diciendo, no, que nosotros somos desarrolladores de juegos, que hemos hecho esto, pero que nosotros no somos expertos en bacterias, en virus, ni nada, ¿eh? O sea, y la segunda noticia a destacar con este juego es que China prohibió el juego. O sea, China hizo que, o sea, ese juego desapareció del mercado chino, el gobierno chino no quería que sus ciudadanos accedieran a ese juego, una prueba más de todo el hermetismo que hay con China y el tema del COVID, y ese juego desapareció. ¿Por qué desapareció? Pues es un misterio. A ver, el calado, o sea, y los efectos definitivos todavía no se pueden saber porque básicamente vivimos todavía en una pandemia y esto todavía no ha acabado. Entonces, cuando acabe, veremos los efectos reales de lo que ha pasado. Tenemos, lo que hay en el libro son efectos aproximados, ¿vale? Efectos de ese momento puntual que ha sido en la primera ola. ¿Qué efectos han sido esos? Pues, obviamente, muchísimos retrasos, pero no solo de juegos de estudios indie, sino de grandes proyectos como por ejemplo The Last of Us, parte 2, uno de los grandes exclusivos de PlayStation 4 para despedir esa generación de consolas, se tuvo que aplazar. Entonces, uno de los primeros efectos, el aplazamiento de videojuegos. Otro efecto del COVID, pues al igual que en muchos negocios y muchas empresas, tener que vivir y trabajar a través del teletrabajo. Por lo tanto, aquí han sido fundamentales las redes sociales para ponerse, internet, para ponerte en contacto con otros trabajadores, con otros compañeros para sacar adelante trabajos. Algo que es el teletrabajo no ha servido o no ha funcionado del todo bien en algunos casos. O sea, es complicado sacar un videojuego donde tienes que vivir y tienes que convivir y tienes que ayudar al que tienes al lado, etcétera, etcétera. Pues algunas empresas no lo han podido llevar bien. Hay un informe de los desarrolladores españoles de videojuegos, de la organización encargada del desarrollo español de videojuegos, que ya decía que las empresas independientes españolas lo iban a tener muy complicado si esto se extendía en los próximos meses, si esta misma situación se extendía en los próximos meses. De hecho, un alto porcentaje de estos estudios, porque todo este estudio fue a través de encuestas y preguntas a esos estudios, dicen que ellos mismos creen que no van a poder sobrevivir, entre comillas, y mantener esta forma de trabajo, que les va a ser muy complicada, ¿vale? Entonces es un efecto de que de momento estamos esto es una primera ola, lo que yo muestro, pero que no es nada comparado con lo que va a venir ahora. Todavía no hay datos sobre cómo está evolucionando, pero las previsiones que ellos mismos hacen pues no son positivas, ¿vale? Y por supuesto lo que has dicho aquí, y como he anticipado hace un momento, las redes sociales y los videojuegos, que estamos hablando de videojuegos, han sido fundamentales no solo para ya tener en contacto a las personas entre sí, o sea, imagínate estar solo 3 meses y a eso sin internet ni forma de comunicarte con nadie, pues imagínate las depresiones que hubiera habido, hubiera sido todo muchísimo peor. De hecho, conozco gente que, por ejemplo, el Animal Crossing, que es un juego que salió durante esta primera ola y durante el confinamiento, yo lo llamo el juego de la pandemia. ¿Por qué? Porque ha vendido muchísimo. O sea, ha sido el videojuego que más ha vendido.
millones de copias. De hecho, hizo que la consola Nintendo Switch se llegara a agotar en todo el mundo, prácticamente agotada. Porque este juego tuvo tanta relevancia, tanta importancia, estuvo tan demandado. Pues primero porque te permite vivir la vida que tú no puedes vivir en realidad, ¿vale? No puedes salir a la calle, no puedes hacer actividades. Entonces, en ese juego, pues tú puedes interactuar con otros usuarios, puedes hacer pues actividades típicas, salir, participar en eventos, etcétera. Y al mismo tiempo, este juego sirvió para mantener en contacto a amigos entre sí, a familiares entre sí. No nos podemos ver físicamente, pero por ejemplo nos estamos, pues no sé, estamos merendando juntos en Animal Crossing, ¿vale? Entonces, es un ejemplo más de la importancia que tiene el videojuego como herramienta sociabilizadora y para mantener en contacto a las personas, algo que fue fundamental en esta época de confinamiento. Lo primero, y esto es spoiler, ¿vale? Spoiler del libro. Yo empiezo el libro haciendo una pregunta con el título, Game Over. O sea, fin del juego. No. El sector de los videojuegos no va a desaparecer, ni ha desaparecido, ni desaparecerá. Uno de los efectos de esta primera ola ha sido que se ha vendido más videojuegos, ¿vale? La gente ha tenido más tiempo libre, entonces pues esto ha repercutido en que han consumido más videojuegos, a pesar de que las propias desarrolladoras, una de sus iniciativas con la sociedad fue ofrecer muchísimos juegos gratis para distraer a los usuarios, ¿vale? Entonces, lo que ha pasado con el sector de los videojuegos y lo que va a pasar y lo que está pasando es que se están adaptando a las circunstancias que están viviendo, que es una pandemia. Entonces, afortunadamente, tenemos los medios necesarios para que se puedan sacar adelante proyectos, para mantener la comunicación entre los integrantes de un mismo equipo de eSport, de un estudio de desarrollo, para poder seguir sacando adelante proyectos. No es lo mismo, algunos lo tienen más fácil, otros lo tienen más difícil, pero en definitiva el sector no va a desaparecer. De hecho, un ejemplo de cómo avanza el sector es que en plenas Navidades, bueno, en noviembre, pasamos a la nueva generación de consolas. Salieron PlayStation 5 y Xbox Series X, las dos nuevas consolas de Sony y Microsoft, están agotadas, es muy difícil acceder y conseguirlas ahora mismo, pero es un ejemplo más de cómo esto no se paraliza, esto continúa. ¿Cómo? Por adaptación, al igual que todos los sectores y todos los ámbitos de la sociedad se están adaptando los videojuegos. Eh, un ejemplo más para aquellos que piensan que el videojuego es una esfera aparte, que no tiene nada que ver con la sociedad, que solamente es jugar, es divertirte delante de una pantalla, no. O sea, es un ejemplo más de cómo lo que está pasando en el mundo también tiene su efecto en el videojuego, ¿vale? Pero resumiendo, no va a ser el fin del sector de los videojuegos, ni muchísimo menos. Pues la verdad es que me gustaría pues abordar todo lo que es esta pandemia, actividades y noticias sobre el tema hay desde luego. Eh, Retomando un poco con el tema de los eventos que me preguntaba hace un momento, los videojuegos fueron también una oportunidad de sacar adelante otras actividades, por ejemplo en el deporte, que no se podían hacer. El deporte se paralizó igualmente, todo se paralizó por el COVID, los deportes también, y entonces hubo iniciativas como torneos de fútbol en el que participaban jugadores de primera división aquí en España, que hicieron un mini torneo de FIFA ¿eh? Y para ver quién era el mejor, y además servía para distraer a todos aquellos usuarios que estaban en sus casas y poder distraerles un poco. Esta iniciativa también se copió en otros deportes, como por ejemplo en el tenis, se hizo una versión de tenis de la Mutua Madrid Open y también, si no recuerdo mal, de la NBA y de la Fórmula 1.
Por lo tanto, es un ejemplo de que el videojuego no es solamente interactuar con otros usuarios y con los elementos que hay en la pantalla, sino que hay mucho más. Es una herramienta sociabilizadora que te abarca muchísimas posibilidades. Ante tal relevancia que tiene el videojuego y tal situación que estamos viviendo y que no apunta a que vaya a arreglarse en breve, pues la verdad es que sí, tengo pensado continuarlo. Tengo pensado continuar y ver pues la segunda ola, la tercera, y esperemos que ya sea la última, la tercera. La verdad es que ha sido complicado sacar este libro, sobre todo por el tema editorial, no se ha podido hacer de forma editorial, o sea que ha sido por autopublicación, pero los resultados pues estoy contentísimo con cómo ha salido de forma propia por la autopublicación. Y que sí, o sea, si pudiera sacar el libro, un segundo libro, pues lo sacaré sin ningún problema, ya sea con editorial o tu publicación, porque estoy muy contento por cómo está saliendo todo.